¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos un cordial saludo en los corazones de Jesús y la Santísima Virgen María. Yo soy Margaret Cuello, misionera de Lazos de Amor Mariano, y estaré con ustedes en esta segunda parte de la lección Heridas del Pecado. Hace 8 días estuvieron con el misionero Paulo Salgado. Hoy continuaremos, no sin antes hacer una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a clamar al Espíritu Santo para que nos ilumine, nos guíe durante la proclamación de la palabra de Dios y que Él nos explique, tal cual como el Señor la ha inspirado. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo hablar, lo que debo callar, para gloria de Dios y el bien de las almas. Amén. Y a ti, Madre Santísima, que siempre nos llevas a Jesús. Y como dice nuestra espiritualidad aquí en Lazos de Amor Mariano, a Jesús por María, te pedimos, Madre Santísima, que nos lleve siempre a Jesús, a nuestro Señor, por ese camino de santidad, por ese camino de conversión. Te pedimos que te quedes con nosotros y extiendas tu manto maternal y especial sobre cada uno de los que nos escuchan, quienes nos ven, sobre nosotros, sobre el mundo entero, en este momento que pasa la humanidad. Te pedimos, Señor, que con tu sangre preciosísima nos cubre, nos laves, y te decimos una vez más, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muy queridos hermanos, les damos las gracias una vez más y por favor les pedimos que activen las notificaciones, se suscriban al canal, inviten a más personas compartiéndoles este link para que puedan estar con nosotros en esta evangelización, porque todo es para gloria de Dios y triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Entonces vamos a ir tomando nota, los invito a que saquen sus sagradas Biblias, si tienen el Catecismo de la Iglesia Católica, y empecemos a compartir. Entonces les decía que vamos a continuar con la lección Heridas del Pecado, con la segunda parte. Esta segunda parte la vamos a basar en el capítulo 3 del libro del Génesis, sobre la tentación y la caída del hombre. ¿Por qué vamos a continuar con esta lectura de la Sagrada Biblia? Porque nosotros, si retomamos la clase anterior, la lección que fue basada en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos hacemos la pregunta clave: si Dios hizo todo, lo creó todo, vio que era bueno, entonces, ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué hay sufrimientos? ¿Por qué esta pandemia? Y resulta que el mal es consecuencia del pecado. No se nos puede olvidar, el mal es consecuencia del pecado. Y varios sufrimientos, diversos sufrimientos, también se derivan de nuestros pecados. Y heridas que tenemos en nuestros corazones son consecuencias de ese pecado. Y como el Señor nos quiere santos y felices, nos quiere que vayamos a Él, Él es el camino, la verdad y la vida, Él nos guía, entonces vamos a hacer el estudio de su palabra, que es verdad. Los invito a que entonces por favor busquemos el capítulo 3 del libro del Génesis. Dice la palabra de Dios así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán.
La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y parirás tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desmenuzar poco a poco esta lectura. Vamos a hacerlo y que el Señor nos ilumine qué nos quiere decir con base en ella. Entonces vamos a empezar cuando dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y en nosotros, aquí el Señor nos muestra que para nosotros vencer al demonio, al enemigo de nuestras almas, que le dio envidia que el Señor nos amara tanto, no basta con nuestra fuerza, ¿cierto? Con nuestra autosuficiencia. Necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda de los hermanos, la ayuda de la iglesia. Antes de esta caída del hombre, antes de que Adán y Eva pecaran, ellos eran inmaculados, como la Santísima Virgen María. No habían pecado, estaban en gracia de Dios. Antes de esto no existía pecado original. Sin embargo,
El demonio fue muy astuto, inteligente. Hizo caer a la mujer y al hombre, Adán y Eva. Entonces, si eso hizo con Adán y Eva, que estaban en gracia y eran inmaculados, ¿qué será con nosotros? Por eso nosotros siempre debemos pedir ayuda a la Santísima Virgen María, nuestra Inmaculada Madre, ¿verdad? Porque seguramente en toda la vida de la Santísima Virgen María Él la tentó y nunca consiguió que ella cediera. Ella nunca pecó. Sigamos entonces. Y dijo la serpiente a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? El demonio pregunta porque no lo sabe todo. Nuestro Dios, el Señor, sí es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿cierto? Mientras que el enemigo de nuestras almas lo que hace es decir una mentira para obtener una verdad. Nos tantea para buscar que le demos una respuesta y por ahí hacernos caer. Entonces, nosotros aquí, ¿qué podemos aprender? No hablar con el demonio, no hablar con el enemigo. Nuestra oración, nuestra conversación tiene que ser con Dios. Ante nuestras dudas, preguntarle al Señor y no fallar de esa forma como lo hizo Eva. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Entonces ahí nosotros corroboramos que la serpiente astuta, mentirosa, le dijo una gran mentira a Eva, ¿sí? Y fue un error grandísimo de la mujer hablar con este demonio, con el Satanás, con el diablo mentiroso. Y allí empezó su error. Esas son las armas del enemigo, la mentira. Por eso él es mentiroso desde el principio, como nos lo dice Jesús en el Evangelio. Mentiroso desde el principio. Seguimos entonces. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se le abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos que Dios no miente, Dios no es mentiroso, y eso fue lo que le hizo creer la serpiente a la mujer, a Eva, a la madre de los vivientes, y la hizo caer. Ella y su esposo, Adán y Eva, cayeron en el primer pecado mortal. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo que a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto. ¿Por qué? Porque el pecado es apetecible. El pecado es un dulce veneno. Al principio es dulce, apetitoso, exquisito, y luego lo que nos hace es que nos mata. Y lo peor de todo es que nos mata el alma. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Allí tenemos entonces el Catecismo de la Iglesia Católica en nuestras manos. Lo podemos buscar aquí, pues, esta caída de los ángeles que se encuentra en el numeral 391, 392. Y es bueno que lo compartamos para que nosotros tengamos en cuenta que antes de la caída de Adán y Eva, antes de ese pecado original, hubo una caída de los ángeles. La Santa Madre Iglesia también nos lo enseña en el Catecismo, lo podemos encontrar en las Escrituras. Dice el Catecismo en el numeral 391. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. Sabiduría 2:24. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios.
El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Y también lo dice el Concilio de Letrán en el año 1215. En el numeral 392 del Catecismo dice que la Escritura habla de un pecado de estos ángeles y que se puede corroborar en la cita bíblica segunda de Pedro 2:4. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica y que lo dice también la cita bíblica de Sabiduría 2:24, vamos a buscarla, dice: la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por la envidia entró el pecado y la muerte al mundo. ¿Quién como Dios? Esto es importante para que nosotros entonces miramos, de acuerdo con la lectura del Génesis 3:15, cuáles son las consecuencias del pecado del hombre. Las consecuencias del pecado del hombre que también podemos encontrar en el Catecismo, en el numeral 404, antes que empecemos a enumerarlos de acuerdo con la lectura previa. Encontramos en el Catecismo: como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Santo Tomás. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado, de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Entonces, de acuerdo con esto que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y la Palabra de Dios, lo primero es tener en cuenta que antes del pecado de Adán y Eva estuvo la caída de los ángeles. ¿Sí? Yo he tomado unas notas acá y yo he subrayado: en el sufrimiento, las heridas del pecado, debemos tener en cuenta primero que todo la caída de los ángeles. ¿Por qué? Dios es amor, ¿sí? Dios es amor y el amor concede libertad, porque el amor verdadero es libre. Y si el amor verdadero es libre, el Señor no obligó a sus ángeles, ni tampoco obligó a Adán y Eva, no les puso un chip para que siempre hicieran lo que Él les decía, sin la libertad que Dios da por el amor. No el libertinaje, sino la libertad, porque tenemos un libre albedrío. Entonces, ¿qué eligieron los ángeles? Estos ángeles que cayeron, eligieron no servir a Dios, no eligieron a Dios, se alejaron de Él, se autoexcluyeron del cielo. Y entonces es cuando nosotros podemos ir a la lectura del Apocalipsis 12,
donde encontramos la batalla de San Miguel Arcángel con estos ángeles, ¿cierto? Y que estos ángeles cayeron y trajeron, arrastraron del cielo a 2/3 partes de las estrellas, 2/3 partes de los ángeles cayeron, pero no vencieron, ¿sí? Venció San Miguel Arcángel con su humildad, defendiendo el honor de Dios. Entonces aquí preguntamos nosotros, ¿es culpa que Satanás haya sido malo, tentador? De ninguna manera, no es culpa de Dios. Tuvo la culpa que se rebelaran estos ángeles que él arrastró con él a los abismos, no es culpa de Dios. ¿Lo formó malo el Señor? No, ya lo vimos en el catecismo, que los formó buenos, los creó buenos, pero que por ellos mismos se hicieron malos. Las consecuencias que trajo el pecado del demonio, pues obviamente él mismo se sacó del paraíso, y ahí nos queda claro que todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Y una de las consecuencias del pecado es el sufrimiento. Nosotros nos preguntamos tantas veces, ¿por qué sufro? ¿Por qué estas heridas? Entonces debemos buscar a la luz del Espíritu Santo, buscar en nuestra vida, en nuestra conciencia, para que entonces enderezcamos ese camino. Vamos a enderezarlo yendo a Jesús, que nos quiere santos, que nos quiere felices. ¿Acaso el plan de Dios era que el ser humano sufriera? ¿Ustedes qué creen? Naturalmente no. El Señor quería que nosotros viviéramos en el paraíso. Nos puso cuando creó a Adán y Eva en el centro de la creación. Capítulos antes podemos ver que el Señor hizo el cielo, creó las aves del cielo, las bestias del campo. Todo lo creó y lo puso a disposición del hombre. Creó a su esposa, la sacó, le dio la dignidad que tenía también el hombre, sacándola cerca de su corazón. Pero el hombre, Adán y Eva, escogieron y en su libertad decidieron caer, pero naturalmente con una tentación muy grande, porque el astuto Satanás pues la engañó, la hizo caer. Pero no quiere decir eso entonces que nosotros le echemos la culpa al demonio de todo lo que nos pasa, porque para eso tenemos la libertad que el Señor nos ha dado, para eso el Señor nos ha dotado de nuestras capacidades de inteligencia y mucho más a ellos los dotó porque estaban en una justicia original. Vamos a empezar entonces a simplificar la lectura del Génesis para que encontremos esas consecuencias del pecado del hombre. Ya habíamos sustraído de acá el catecismo en el numeral 404 las consecuencias del pecado del hombre, que se van a heredar por una propagación. Entonces, cuando Eva comió del fruto y le dio a su marido, que también comió, esto nos enseña que cuando una persona peca, la consecuencia de su pecado, la consecuencia de mi pecado es sentirme sucio, no me siento feliz. Y con eso entonces, ¿qué hago? Ensuciar a otras personas, a los demás, sea mi familia, sean mis amigos, sea la sociedad, sea el mundo. Así somos nosotros. Cuando pecamos, queremos que los demás hagan lo mismo. Cuando nos dice la lectura que se le abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos, quiere decir que cuando empieza a entrar la malicia en nosotros, la mentira, en todo vemos la maldad, nos da vergüenza que los demás vean nuestro pecado, nos da pena confesarnos, nos da pena ir ante un sacerdote y confesarnos, un sacerdote que en ese momento es la persona de Cristo, que nos da la libertad, nos purifica. Y no queremos ver santos, por eso buscamos hojas de higuera para taparnos, ¿sí? Para tratar de olvidar el pecado. Tratar de olvidarlo, pero no borrar lo que se logra es con la confesión sacramental.
Cuando ellos oyeron la voz de Dios, les dio vergüenza y se ocultaron, nos dice la escritura, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Cuando caemos en un pecado, sentimos vergüenza como consecuencia de nuestro pecado. Nos escondemos, nos da vergüenza de Dios, no queremos ir a la iglesia, no queremos orarle al Señor. Nos da pena rezar el Santo Rosario, por ejemplo, porque me encuentro en un pecado grave. Pero resulta que nosotros debemos hacer lo contrario. Sabernos necesitados, saber que por nuestra propia fuerza no podemos, que necesitamos orar, necesitamos del Señor para salir de ese estado de oscuridad. Y hay que clamarle mucho a la Santísima Virgen María en el rezo del Santo Rosario que nos ayude. Ella, la Inmaculada, la sin mancha, la que a quien Satanás no logró hacerla caer durante toda su vida. Es cuando nosotros debemos entonces asistir a la Eucaristía, recibir al Señor sacramentalmente, obviamente antes recibiendo el sacramento de la confesión, la absolución de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa si nosotros durante esta cuarentena, este aislamiento, nos encontramos en una situación como esa y no podemos confesarnos? Pues bien, nos ha dicho la Iglesia, que es sabia, que es maestra, que es madre, que debemos hacer una confesión de nuestros pecados, un arrepentimiento profundo, ¿sí? Una intimidad con el Señor y de verdad pedirle perdón al Señor de todo corazón. Y en cuanto pase esta situación, ir a la iglesia, ir donde el sacerdote y tener una confesión de boca, una confesión sacramental. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, son los remedios para salir de esa oscuridad, de esa tristeza que nos causa y de esa vergüenza que nos da el pecado. Dice también aquí la Escritura que el Señor les preguntó, Yahvé Dios les preguntó, ¿dónde está? Y Adán le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Otra consecuencia del pecado. Nos da miedo, sentimos terror del propio Dios, sentimos terror de las personas que nos aman. Nos escondemos de ellas y entre más pecado, que se hace como una bola de nieve, sentimos más miedo. Y ojo con esto, porque un santo jamás le tiene miedo a la muerte, ¿sí? Porque un santo se prepara para cuando llegue ese momento. Pero si nosotros estamos en pecado, un pecador siempre tendrá miedo a morirse. Un pecador tendrá miedo a encontrarse con Dios. No hay nada más grande para vaciar el alma como la impureza. Cuando se corta el pecado, se sana el alma, se sana el corazón, se sana nuestra vida. Recordemos que el Señor le preguntó, ¿quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Y el hombre le contestó, la mujer que me diste como compañera me dio del árbol y comí. Ojo con esto, muchachos. Eva no obligó a Adán a comer del fruto. Ella le brindó el fruto, pero no lo obligó. Y entonces, como consecuencia, ojo con esto, como consecuencia de nuestro pecado, no somos capaces de reconocer nuestros propios errores y nuestros pecados. Entonces ahí encontramos soberbia, ¿cierto? Adán, ¿a quién culpó? Culpó directamente a la mujer, pero indirectamente a Dios, porque fue Dios, Yahvé nuestro Padre, quien le dio esa esposa, que al principio le había dicho, esta sí es carne de mi carne. ¿Sí? Y entonces culpó a Dios de esa mujer que le había dado. Cuando decimos estas expresiones, Dios me mandó esta enfermedad, Dios mandó esta situación que estoy viviendo y por culpa de Dios estoy sufriendo. Ahí estamos actuando como Adán cuando culpó a la mujer y de una forma indirecta a Dios por haberle dado esa esposa. No reconocemos nuestros pecados, no reconocemos que nuestros pecados tienen una consecuencia. Y decimos, esta es una prueba de Dios.
Ojo con eso, muchachos. Seguimos entonces con las consecuencias del pecado. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Eva contestó, la serpiente me engañó y comí. Le respondió Eva a Yahvé Dios, la serpiente me engañó y comí. Entonces el comportamiento de Eva se parece al de Adán. Ella no reconoce su culpa. Nosotros tampoco lo hacemos y hasta decimos que nos obligan. Sí, me obligaron a cometer ese acto impuro, me obligaron a tomar la droga, me obligaron a drogarme, a embriagarme, me obligaron a robar, me dijeron, no, nosotros tenemos la plena libertad para decir, no, no puedo, hasta aquí llego. Entonces, por naturaleza, debemos pagar las consecuencias de nuestro pecado y por eso debemos reparar el corazón de Dios. Seguimos entonces buscando aquí las consecuencias del pecado. El Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo, te arrastrarás sobre el vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, aquí, el Señor en esta parte le sigue diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Él te herirá la cabeza mientras tú le hieres el talón. Ella te herirá la cabeza mientras tú le hieres el talón. Entonces, ¿cuál será esa enemistad que pone nuestro Padre Creador que tanto nos ama? Entre Jesús y María le aplastan la cabeza a Satanás y la descendencia de la mujer le aplasta la cabeza. Nosotros somos descendencia de la mujer. Naturalmente esta mujer no se refiere a Eva, ¿cierto? Porque la descendencia de Eva, que nos va a decir más adelante también el Génesis, ahí están sus hijos, inicialmente Abel y Caín. Y Caín mata a su hermano Abel, sintió de él celos por las ofrendas que le llevaba Abel a Yahvé Dios, que le sacrificaba animalitos, pero su corazón estaba cerca de Dios. Caín, en cambio, le llevaba también ofrendas de los frutos de la tierra, pero su corazón estaba lejos y por eso el Señor rechazaba eso, no lo veía con buenos ojos. Sintió envidia de su hermano y lo mató. Entonces esa no es la descendencia, ella no sería la mujer en este caso. La mujer en este caso y su descendencia sería nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, la Inmaculada, la sin mancha. Su descendencia, de ella nació Jesucristo el Señor, el Verbo se hizo carne en sus entrañas. Y nosotros como consagrados, o que nos estamos consagrando a Jesús por María, somos esa descendencia de la mujer, esa descendencia de la Santísima Virgen María, que tenemos esa potestad de aplastar la cabeza, decir, no quiero pecar, decir, yo sí serviré, yo sí amaré. A la mujer le dijo, como consecuencia del pecado, con dolor parirás tus hijos, hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. Queridos hermanos, entonces aquí podemos ver que una de las consecuencias del pecado original es el dolor en el parto, son las molestias del embarazo. Pero ojo, que aquí miramos que la Santísima Virgen María, por ejemplo, no pecó mortalmente. Ella fue inmaculada en su concepción, ella fue libre del pecado original, que como lo vimos en el catecismo, es heredado, ¿sí? Pasado por propagación desde Adán y Eva hasta toda la descendencia, toda la humanidad, hasta el último hombre, excepto la Santísima Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo no, verdadero hombre, verdadero Dios, que creció y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre puro de la Santísima Virgen María, naturalmente no, porque su Madre Santísima no tenía ese pecado original, pecado que se borra por el bautismo, claro que sí, pero que nosotros quedamos inclinados, quedamos con concupiscencias. Entonces, la Santísima Virgen María
no tuvo esos dolores porque no pecó. ¿Y qué pasa también? Aquí el instinto, te dice Yahvé Dios, el instinto por tu marido te empujará y él te dominará. Y miramos esa herida que hay en muchos corazones de las mujeres, corazones como el mío, como corazones heridos que siempre están esperando ser amadas. Una herida que queda en el corazón de la mujer, de Eva, ¿cierto? Esa herida de querer ser siempre amada, que nosotros debemos sanar yendo al que es la fuente del amor. Dios, Él es el amor, Él es el amor, y con su amor sana nuestras heridas, nos llena, sacia nuestro corazón. Entonces aquí vamos viendo esas consecuencias y somos dominadas y de ahí se desprenden tantas cosas como violencia intrafamiliar, celos, etcétera. Dijo Yahvé Dios al hombre: por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, y comerás las plantas del campo con el sudor de tu frente. Pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, ojo, que como consecuencia del pecado original, trabajar para poder comer, con el sudor de la frente ganar el pan de cada día, el sustento. Pero también aquí podemos ver que la muerte es consecuencia del pecado original. Recordemos que lo dice también aquí la Escritura, que por la envidia entró la muerte al mundo. Por la envidia de Satanás entró el pecado y la muerte. Entonces nosotros nos enfermamos, este cuerpo se enferma, se arruga, muere. Pero así como por un hombre entró la muerte, también por Jesucristo entró la vida. Él nos redimió, nos compró con su sangre preciosa y esa es nuestra esperanza, que si morimos con Él resucitaremos. Pero nosotros debemos tener en cuenta entonces, como conclusión de esto que hemos estudiado, que a mayor santidad en nosotros, en mí, en ustedes, queridos hermanos, a mayor santidad en el mundo, a mayor perfección cristiana, menor sufrimiento. Y lo contrario, a mayor pecado, mayor sufrimiento, mayores heridas. Entonces, la mayor arma que tiene el enemigo de nuestras almas, el que es tentador, mentiroso desde el principio, es el pecado. Y la forma que nosotros podemos prevenir es no abrir puertas al pecado mortal. Y si esa es la situación actual, debemos rezarle al Señor, rogarle que tenga misericordia de nosotros y a la primera oportunidad de confesarnos, hacerlo. Confesarnos sacramentalmente, confesión de boca, con un firme propósito de enmienda. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces nosotros, la mejor forma de contrarrestar, porque tenemos heridas, porque sí, hemos pecado, somos pecadores, pero otras personas han pecado, nos han hecho sufrir, porque ojo, un corazón herido hiere a otros, un corazón que ha recibido sufrimiento, que ha pecado, quiere hacer pecar a otros, como lo vimos al principio. ¿Qué debemos hacer entonces? Orar por esas personas que nos han ofendido, orar por esas personas que han causado heridas en nuestros corazones. Orar, orar, clamar al Señor misericordia, clamar misericordia para nosotros y para los demás. Es importante entonces también que tengamos en cuenta un punto importante y es que hablemos un poquito, antes de entrar al momento de oración, repasemos sobre los pecados capitales. Son llamados así porque son la raíz de todos los pecados. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Entonces recordemos que los pecados capitales son 7. Soberbia, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia, ira. Y que nosotros
estamos inclinados, aunque somos bautizados, tenemos una inclinación al pecado, concupiscencia que hemos dicho, ¿cierto? Y que debemos contrarrestar luego de esa confesión de boca, luego de esos remedios, que es la oración, que son los sacramentos, que es el rezo del Santo Rosario, es clamar a la pura, a la Santísima Virgen María que nos ayude en este camino que queremos ir a la santidad, el camino que el Señor nos ha abierto. Pero debemos contrarrestarlos con la virtud contraria. Entonces, recordemos, por ejemplo, que la soberbia es cabeza y reina y madre de los demás vicios y pecados, porque es la raíz y principio de ellos. Satanás fue soberbio cuando no quiso servir, cuando no quiso el cielo para lo cual el Padre lo había creado. Fue soberbio, ¿cierto? Y es un apetito desordenado de excelencia, así se define la soberbia. Y la virtud que la vence es la humildad. Entonces, mirando que el Señor es manso y humilde de corazón, debemos suplicarle a Él que nos ayude a vencer la soberbia en nosotros. Hay muchas manifestaciones de soberbia, los demás pecados que se desprenden: presunción, ambición, vanidad, jactancia, ostentación, hipocresía. Suplicar al Señor que nos haga mansos y humildes de corazón. Suplicarle a la Santísima Virgen María tan humilde que nos ayude, rezando el Santo Rosario para que nos ayude a alcanzar la humildad. Ella que tuvo una humildad profunda. La avaricia, que es un apego y deseo desordenado y exagerado por los bienes materiales. ¿Sí? Se da cuando se desea riqueza por ella misma, cuando la riqueza se mira como un fin último y no como un medio, sino como un fin. Nosotros debemos pedir entonces al Señor que cultive en nosotros la virtud de la generosidad. De este pecado capital de la avaricia se desprende ceguera del alma, injusticia, hace al hombre ingrato con Dios, lo hace envidioso también, y no valorar las personas por lo que son como seres humanos, sino por lo que tienen, por lo que pueden ayudarnos a nosotros en las cosas temporales. Endurece el corazón al arrepentimiento. Un tercer pecado capital, entonces, la lujuria, que es el apetito desordenado e incontrolado por la sensualidad y la sexualidad. Atrae los pecados de la carne, por ejemplo, masturbación, adulterio, fornicación, miradas impuras, el homosexualismo, la pornografía, zoofilia, violaciones, pensamientos impuros, abortos. ¿Cómo vencemos ese pecado de la lujuria? Con la pureza, con la castidad. Y allí vuelve nuestra súplica a la Santísima Virgen María, la pura, la toda pura, la Virgen antes, durante y después del parto. Recémosle a ella, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude si es nuestra lucha, la impureza. Otro pecado capital, la gula, que vendría a ser la locura del estómago, el abuso en el placer lícito del comer y del beber. Esto pecado de la gula, de ahí se derivan, por ejemplo, la blasfemia, la murmuración, la calumnia, la maledicencia. Predispone a la incontinencia de los sentidos, daña la salud, debilita la vida intelectual, pone en peligro la estabilidad familiar. ¿Por qué? Porque se gasta excesivamente en bebidas, en manjares. Esclaviza, ata, encadena el cuerpo, lo materializa. Por eso debemos contrarrestar ese pecado de la gula con la templanza, con la templanza. Otro pecado capital, la pereza, que es un deleite sensible que nace del amor al placer, en cuanto se inclina al hombre a evitar el esfuerzo, a evitar la molestia, y tiende a la ociosidad, tiende a la negligencia, a la torpeza, al descuido, al menor esfuerzo. Entonces debemos contrarrestar ese pecado con la diligencia. De allí, por ejemplo, se desprende la repugnancia, la inconsistencia, la cobardía para actuar, para cumplir nuestros deberes. Otro pecado capital viene a ser la envidia. La envidia
que consiste en sentir alegría por el mal ajeno o sentir tristeza ante el bien del prójimo, ante el éxito de los demás. ¿Cómo se contrarresta? Con la caridad, con el amor. Del pecado de la envidia se desprenden los celos, las exageraciones, el odio. En muchas ocasiones la envidia lleva a cometer crímenes, como por ejemplo lo que hablamos de Caín y Abel. Interpretaciones torcidas, daña al prójimo, corrompe el alma. Entonces pidamos mucho la virtud del amor. Otro pecado capital, el séptimo pecado capital, viene a ser la ira, que es la desviación en el hombre, en el ser humano, del instinto que lo impulsa a defenderse. Es un pecado explosivo que también daña a otros. ¿Cómo se vence? Se vence con la mansedumbre. Y ahí volvemos a decir que pidámosle al Señor, que es la fuente de la mansedumbre. Él es la mansedumbre, Él es la humildad. Jesús manso y humilde de corazón, lento a la ira, rico en clemencia. De allí, de ese pecado, se desprende el odio, furor, impaciencia, arrebatos. Entonces, pidámosle a nuestra Madre Santísima, a nuestro Señor, que nos ayude en esa lucha que nosotros tenemos. Nosotros, de acuerdo con esta lectura, con esta lección de hoy, vamos iluminando, el Señor va iluminando nuestra conciencia y nos va ayudando a que, arrepentidos y clamando a Él, salgamos de esos pecados que nos atan. Y si no estamos en pecado grave, gloria a Dios, gracias al Señor. Pero ¿cómo debemos hacer para perseverar? Obviamente, naturalmente, seguir en los sacramentos, seguir nosotros en la vida en gracia, luchar para tener esa vida en gracia, es decir, para no estar en pecado mortal. Visitar mucho al Señor en el Santísimo Sacramento del altar, que sí se puede por medio de estos medios. Nosotros tenemos en Lazos de Amor Mariano, por gracia de Dios, la capilla de adoración perpetua, las 24 horas del día. Nosotros sabemos que sin el Señor nada podemos hacer. Y adorándolo, estando en intimidad con Él, pidiendo las gracias que emanan de su corazón, podemos lograr lo que tanto anhelamos. Ser sanos de corazón. Que el Señor sane nuestras heridas. Que el Señor rompa ese pecado en nosotros, por su gracia, pero también con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad, con nuestro arrepentimiento, con nuestra confesión, lo podemos lograr. Entonces vamos a sacar las conclusiones de esta lección, y es: entre más pecado, más sufrimientos; entre más pecamos, naturalmente más dolor; entre más pecamos, más heridas. Puede que el problema que yo tengo, el problema que usted tiene, sea por culpa de un pecado. Por lo tanto, hasta que no acabe con este pecado, mi corazón no sanará. Entonces pidamos la gracia al Señor de que renunciemos a esos pecados, que el Señor nos dé la gracia en esa lucha que tenemos. Él sabe que estamos luchando, que nos dé la gracia para llegar a la meta final, que es el cielo, y vivir también el cielo aquí en la tierra, la felicidad aquí en la tierra, con las personas que amamos, nuestras familias, la sociedad, el mundo entero. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón para que hagamos oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor tan grande. Le damos las gracias al Padre Celestial. Le damos las gracias al Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Madre Santísima, nuestra Madre Inmaculada, te suplicamos, Santísima Virgen María, que nos lleves de la mano al sagrario más cercano. Llévanos, mamá, de tu mano a ese altar, a esa capilla de adoración perpetua donde está Jesús, vivo, real, el pan bajado del cielo, nuestro alimento que nos da la vida eterna. Llévanos, mamá, llévanos a Jesús, tú, oh María, y por medio de tu corazón inmaculado, Madre, queremos pedirle perdón, necesitamos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras culpas, perdona mi culpa, Señor, perdona mi pecado,
Y te pedimos perdón, Señor, en esta hora, cada una de las almas confiadas, cada una de estas personas, estos hermanos que se han conectado, que han estado con nosotros por casi una hora en este programa. Te suplicamos perdón y misericordia, porque te hemos culpado a ti, Dios mío, a ti, Padre nuestro, de nuestro sufrimiento. Te hemos pecado a ti, culpado a ti por el desastre de la naturaleza, las enfermedades, la muerte, el dolor de cada quien. Perdónanos, Señor, porque no sabíamos lo que hacíamos. Te queremos pedir perdón también por mi pecado personal, por esas ofensas a ti causadas, Señor, que eres tan bueno, por herir tu corazón, por no querer más una amistad contigo, por rechazarte como Padre bueno, por rechazarte como mi Redentor, por rechazarte como mi santificador. Perdóname por el pecado de la soberbia y de la avaricia, por el pecado de la lujuria, de la gula, por la pereza, por la envidia, por la ira, Señor. Perdóname. Perdóname una y mil veces por mis pecados, por la forma como te he ofendido a ti, a mi prójimo, a los seres que me aman, como te he ofendido, Señor. Te suplico la gracia en esta hora de tener un corazón contrito y humillado. Te suplico la gracia de tu perdón. Te suplico la gracia que cuando pueda ir a confesarme, hacerlo con un corazón humillado y tener el propósito de enmienda, de nunca más caer en ese pecado, Señor. Perdono a las personas que me han ofendido y que han causado heridas en mi corazón. Y te doy gracias por tu perdón, Señor, por tu amor tan grande y misericordioso. Gracias por tu sangre, Señor Jesucristo. Gracias por estar presente en este sacratísimo sacramento del altar. Gracias por nuestra Madre Santísima. Gracias por consagrarnos a ella, por consagrarnos a su corazón inmaculado y por medio de ella a ti, Jesús, que eres manso y humilde de corazón. Te pido la gracia de la consagración para aquellos que todavía no se han consagrado. Te pedimos la gracia de perseverar en tu camino. Te suplicamos gracias de conversión para nosotros y para la humanidad. Te suplicamos, Señor, amor a la oración, amor a los sacramentos, amor al rezo del Santo Rosario, el amor a tu palabra, el amor a adorarte, Señor, que estás aquí esperándome en esta capilla de adoración. Infinitas gracias te damos por todo lo que hoy nos has enseñado, por todo lo que hoy nos has perdonado, Señor. Y te suplicamos, mamá, que en tu corazón inmaculado guardes todo este tesoro, ahora y por siempre, Señora. Por eso te decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta hora mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Gracias, Señor, y te damos toda la gloria y la alabanza a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a ustedes, queridos hermanos, muchísimas gracias por unirse a este canal con nosotros. Les damos muchas gracias por estar cada 8 días en este programa de Sana mi herida, en estas lecciones. Les pedimos el gran favor que compartan con otras personas este link, que activen las notificaciones, que se suscriban al canal y nos vemos la próxima semana con otra lección. Estamos unidos en oración, estamos unidos en la tarea de la santidad, de vivir en gracia de Dios y de amarnos como hermanos. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.